A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha realizado grandes avances tecnológicos. Hemos evolucionado de una forma muy rápida en muchos aspectos, y continuamente nos hemos sometido a una constante renovación para tener una supuesta vida más práctica y cómoda. Este cambio tan drástico nos ha ido alejando de una vida más natural y más humana, rodeados y bombardeados por todo un abanico de publicidad y tecnología. Este distanciamiento de la realidad nos ha creado un cierto desconocimiento sobre muchos aspectos, uno de ellos la alimentación. Como dice el título de este vídeo, me gustaría hablar de Monsanto, una empresa que seguramente es muy conocida para algunos de vosotros, la cual actualmente se dedica a producir un famoso herbicida llamado Roundup, además de crear el 91% de los organismos genéticamente modificados del mundo. Cuando digo actualmente es porque en el pasado se ha dedicado a diversos tipos de negocios, en los que, como vamos a ver, siempre ha creado polémica y sufrimiento. Fue en 1901 cuando el fundador de esta multinacional, John Francis Queney, inició las bases de Monsanto en Missouri, Estados Unidos, con el fin de producir sacarina y distribuir los edulcorantes de la potencialmente tóxica Coca-Cola. Es sabido que John Francis Queney perteneció a la Orden de los Caballeros de Malta, una sociedad católico secreta derivada de la élite Illuminati, por lo que ya observamos que los orígenes de esta empresa están vinculados a la élite eugenésica. En 1938, después de absorber empresas relacionadas con plásticos y resinas, Monsanto tuvo distintos negocios, como la fabricación del polémico aspartamo, que es un tipo de edulcorante que llevan la mayoría de refrescos y alimentos procesados. El aspartamo ha sido sometido a estudios científicos por trabajadores independientes a la corrupta ciencia oficial, y se ha demostrado que el aspartamo, conocido como el edulcorante E951, aumenta el riesgo de cáncer, además de ser nocivo para las mujeres embarazadas. Allá por los años 60, Monsanto, entre otras empresas, fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para producir y desarrollar el llamado agente naranja, el cual fue utilizado en la guerra de Vietnam, matando a 400.000 vietnamitas y causando malformaciones en el nacimiento de 500.000 niños. Además de estos tremendos daños, el agente naranja de Monsanto causó bajas en el propio ejército estadounidense. De hecho, en 1979 se presentó una demanda contra Monsanto como fabricante del agente naranja, por cientos de veteranos que, como ya he dicho, se vieron afectados y sufrieron daños irreparables. Como vemos, la historia muestra cómo es Estados Unidos quien ha realizado ataques químicos sobre la población, pero ya que los veteranos no pueden demandar al ejército estadounidense debido a que saben a lo que van, solo pudieron demandar a las empresas que crearon este agente tóxico, que silenció lo ocurrido y tapó bocas con 180 millones de dólares. Fue también el mismo Monsanto el productor de la hormona sintética somatotropina bovina, también llamada la hormona del crecimiento bovino. Este producto se utiliza mediante inyección en la vaca, y se utiliza para aumentar la producción de leche. Sin embargo, Monsanto, una vez más, antepuso el dinero y el crecimiento de sus cuentas corrientes a la salud humana, ya que, como probó una investigación europea, esta hormona provoca daños en las vacas, como mastitis, esterilidad o aumento desmesurado de la hormona del crecimiento, creando infecciones, sangre en la leche e incluso la muerte para el animal. Actualmente esta práctica se ha prohibido en Canadá, Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Sin embargo, sigue vigente en lugares como Estados Unidos, México, Brasil, Colombia o Costa Rica, entre otros. Además de estos casos, hay innumerables controversias, como la ocultación de los procesos químicos que realizan, despidos de empleados por denunciar la peligrosidad de sus productos o colaborar en la creación de la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Está más que claro que la multinacional Monsanto se ha dedicado a diferentes tipos de negocios, y siempre que ha puesto la vista en algo, ha recibido bastantes críticas y denuncias, como en el año 2007, por anunciar publicidad engañosa del herbicida Roundup, en el que aseguraba en el envase que no perjudicaba al medio ambiente y era biodegradable. Tras demostrarse que esto era falso, se le impuso una sanción multimillonaria, como la ocurrida en el 2005, cuando Monsanto fue multado una vez más, en este caso con 1,5 millones de dólares, tras sobornar a un funcionario indonesio. Hoy en día, esta peligrosa empresa multinacional se dedica principalmente a producir herbicidas, prescripción de fármacos y cultivos transgénicos. Estos últimos son uno de los debates más comentados en lo que a alimentación se refiere, y aunque los gobiernos o científicos pertenecientes al sistema capitalista se refugian en que los cultivos transgénicos no son perjudiciales, diferentes estudios no dicen lo mismo. Estudios como el de la Universidad de Caen, en Francia, donde tras realizar estudios en el maíz de Monsanto,
Se llegó a la conclusión de que su consumo puede derivar en la presentación de tumores, deterioro del hígado, riñones y una reducción en la expectativa de vida. También tenemos el estudio realizado en el Hospital Universitario de Quebec, publicado por la revista científica Reproductive Toxicology, que tras analizar muestras de sangre de diferentes mujeres, muestra cómo las proteínas procedentes de los cultivos transgénicos sobreviven en el sistema digestivo y pasan a la sangre, algo que las autoridades siempre habían afirmado que no ocurría. Otro estudio publicado por la Universidad de Oporto, en Full Policy, que es la principal revista científica en el campo de la economía y política agraria, muestra los riesgos para la salud de los transgénicos, ya que demostraban la relación que había entre los científicos que trabajaban en beneficio de los transgénicos y sus estudios, por lo que se deduce que los estudios que apoyan los alimentos transgénicos tienen intereses económicos, por lo que obviamente son falsos. Los herbicidas de la multinacional genocida Monsanto no se quedan atrás, y se podrían calificar como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano, tal y como se demostró en trabajos de investigación, uno de ellos realizado en la Universidad Nacional de Asunción, donde la doctora Estela Benítez concluyó que las mujeres embarazadas que viven próximas a campos fumigados por pesticidas de Monsanto corren el riesgo de que sus fetos sufran malformaciones, al igual que los niños y niñas tienen mayor posibilidad de sufrir desórdenes genéticos y contraer enfermedades como cáncer, diabetes o hipertensión. También fue el doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de Argentina, quien llegó a una parecida conclusión, donde afirma que los químicos utilizados en los cultivos transgénicos generan daños en la salud reproductiva y ponen en peligro la vida de bebés cuando sus madres están expuestas a ambientes de fumigación. Tras esta serie de investigaciones y muchas más que me dejo en el tintero, la Unión Europea se ha negado a establecer cultivos transgénicos, impulsados por el rechazo de la sociedad a los productos Monsanto. Sin embargo, España, de la mano de sus políticos, ha acogido a este tipo de productos con las manos abiertas, seguramente influenciados por la grandísima tasa de paro y buscar una salida de creación de alimentos que exportar. Seguimos comprobando cómo el dinero y el supuesto progreso se anteponen a nuestra salud, y mientras numerosos países dicen no a Monsanto, España ha incrementado un 20% el cultivo transgénico, acapara el 67% de los experimentos al aire libre y el 90% de los terrenos transgénicos de toda Europa. La hipocresía es otro factor que ciega sus políticas, ya que mientras nos suben los impuestos al nivel del resto de países europeos o nos llevan constantemente a políticas donde nos comparan con alemanes o franceses, no siguen el ejemplo de decir no a los transgénicos, y nos hemos convertido en el paraíso de los cultivos modificados y los riesgos para la salud española. De hecho, y que conste que no solamente le echo la culpa a los alimentos transgénicos, se ha estimado que para los próximos años España sufrirá en un 30% el aumento de casos de cáncer, tal y como ha publicado la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Como he dicho, no es cuestión de echarle la culpa a Monsanto, sin embargo, creo que es un dato a tener en cuenta, que justamente crezca el cultivo de transgénicos a la vez que aumentan los casos de cáncer. Es por eso y por los antecedentes de esta voraz corporación que he intentado averiguar qué marcas y productos son llevados a los consumidores a través de las 4 empresas que encabeza Monsanto, las cuales controlan el 75% de los alimentos en el mundo. Tengo una lista que ha sido publicada por Stop Secrets y a la vez por otras webs, que creo que es importante compartirlas, y que a la vez vosotros hagáis lo mismo, ya que solo esta manera parece la única de evitar peligros para nuestra salud. Comencemos a rechazar la pirámide que nos impone la FAO desde las Naciones Unidas, donde aconsejan que la base de nuestra alimentación sean los hidratos de carbono, los cuales produce en su mayoría la insaciable multinacional Monsanto. Dejemos a un lado el monopolio capitalista y la estafa prefabricada. Recordar que los mismos que nos venden con publicidad y marketing el prototipo que deben tener nuestros cuerpos son los que nos venden productos y tablas nutricionales que engordan y son terribles para nuestra salud, y a la vez los mismos que nos quieren ofrecer una solución con caros cosméticos y tratamientos farmacéuticos. Ahora es nuestro turno, y toca ponernos en pie ante los que nos venden la muerte en pequeñas dosis. Sin más, espero que esta información os haya servido.